Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una nueva oportunidad de juntos invocar el nombre de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias por este día. Gracias porque estamos aquí, porque tenemos un lugar para congregarnos y adorarte. Y también la tecnología la estamos usando para tu gloria, y las personas que nos acompañan y asisten en esto para bendecirte, Dios. Que tu palabra corra, o sea, que tu palabra se extienda. Bendito Dios, te adoramos por Jesús. Amén, amén. Cristo es mi Rey y voy a servirle a Él. Cristo es mi Rey y voy a adorarle a Él. Cristo es mi Rey y mi victoria está en Él. Es el Rey de reyes y Señor de señores para mí. Cristo es mi Rey y voy a servirle a Él. Cristo es mi Rey y voy a adorarle a Él. Cristo es mi Rey y mi victoria está en Él. Es el Rey de reyes y Señor de señores para mí. Cantamos otra vez. Cristo es mi Rey y voy a servirle a Él. Cristo es mi Rey y voy a adorarle a Él. Cristo es mi Rey y mi victoria está en Él. Es el Rey de reyes y Señor de señores para mí. Digno de alabanza y suprema adoración. Digno de alabanza y suprema adoración. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno y su misericordia por siempre. Él es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Él es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno y su misericordia por siempre. Digno es, digno de alabanza y suprema adoración. Digno de alabanza y suprema adoración. Él es el Señor. Él es Señor. Él es Señor. Ha resucitado de la muerte. Él es Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
resucitado de la muerte, Él es Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sí, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sustentador, libertador, restaurador, sanador. Gracias porque estamos en tus manos. Y nos acordamos, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo algún padecimiento, por alguna enfermedad, sobre todo si es una enfermedad crónica, quieras sanarles, Señor. Además, de tu asistencia necesitamos, según la necesidad, en cuanto a la pandemia que aún está entre nosotros, ya sea trabajo, alivio, o que salga de nosotros el temor o la desesperación. Señor, te pedimos también por los que de entre nosotros están lejos por su trabajo, ya que viajan en el tráiler o hacen muchas cosas. Señor, gracias porque los llevas y los traes con bien. Ahora que vamos a meditar de tu palabra, te pedimos que seas tú quien dé esa guianza para decirla. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se vayan. En unos segundos continuaremos con nuestra transmisión para hablar la palabra. Sí, hermanos, nuestra meditación de hoy se encuentra en el libro, en la carta de los Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a ver, hermanos, algo relacionado a lo que desde el domingo hemos compartido, y es de que Cristo es el Señor. La Biblia dice que Cristo es el Señor. Y aquí tenemos un ejemplo de cuando se habla que Él es nuestro Señor para nuestras vidas. Y tenemos un ejemplo, quizá dos. Se usa mucho para una cosa, aunque también es para otra, pero bueno, vamos a ver esto. Dice la lectura: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hasta ahí, hermanos. Viene unos versículos muy famosos, muchos cristianos lo atesoran, donde dice que no hay que estar afanosos, sino poner nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y pensamientos. Entonces usamos esto y lo aplicamos y está súper bien. Cuando tenemos una angustia, alguna petición fuerte, algún dolor, y les digo, está bien, porque lo que estamos teniendo en ese momento en el corazón, en la mente y en el bolsillo y en todo es qué hacer, cómo usar, cómo gastar, algo para estar bien, porque hay este dolor, este problema, les digo. Y nos acordamos de nuestro Dios, le pedimos a Él y casi hasta podemos suspirar, sí, Señor, dame esa paz que necesito. Pero, más bien, y este pasaje está en un pasaje mayor y se está tratando, hermanos, una situación un poquito difícil. Dice aquí que Evodia y Síntique, dos hermanas de la iglesia, porque también en la iglesia hay problemas, también en la iglesia hay conflictos. Llegó de tal forma esta situación que llegó a oídos del apóstol Pablo e invierte tiempo en su carta a la iglesia para que estas dos hermanas se pongan de acuerdo. Y le pide, dice al colaborador, al pastor de la iglesia, algún líder de ahí, les dice así, miren, Evodia y Síntique, arréglense. Y tú, hermano, ayúdele a ellas, a las dos, para que se arreglen. Y ya dice eso, y dice, regocíjense y crezcan en el Señor. Ese es un problema, el conflicto. Y Pablo se pasa a decir, regocíjense en el Señor y pongan sus oraciones delante de Dios y les dará paz. Y quisiéramos que la Biblia nos dé pasos específicos para cómo solucionar el conflicto. De hecho, ahí están. Lo que quiero decir, hermanos, no quiero que me malentiendan, es que primero tenemos que acudir al Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, vean al Señor. Les dice a las dos, yo voy a poner de mis palabras lo que me imagino que decía. Muy bien, no sé qué pasa, o vamos, si escuchó todas las cosas más con lo que se le agrega. Escuché que Evodia y Síntique le dijo una a la otra y le dijo y se agregó. Miren lo que escuché, lo voy a guardar, no importa, arréglense, porque en el Señor Él quiere la unidad y quiere que primero busquemos la unidad para antes que saber quién tiene razón, quién tiene la culpa y quién tiene que pagar por el pecado y quién es la que sale avante y hasta hay que aplaudirle y que salga así toda con la nariz por el aire. No. Y le dice a su colaborador que ayude a las dos. No dice, es que ella sí me ayudó, quizá una le ayudó más que otra, pero él dice de las dos han colaborado conmigo, las está levantando. Sabe, como debemos saberlo todos nosotros, que también entre nosotros puede haber conflictos, puede haber situaciones adversas, pero al Señor le interesa que haya la unidad. Y así en este pequeño ejemplo de la vida sobre el conflicto, lo que el Señor nos pide es escuchen y vean lo que dice el Señor. Entonces, miren, hermanos, quiero subrayar o hacer notar en este pequeño pasaje, entre todo esto, cómo Él nos llama a estar en el Señor. En el versículo 1 dice que hemos de estar firmes en el Señor. Sí. Dice en el versículo 5 que el Señor está cerca. Después de haber dado el consejo para esta solución del conflicto, de ver al Señor, es que el Señor está cerca. Esto que tienen influye mucho en sus mentes y provoca cansancio. Arréglenlo ya, porque el Señor está cerca, tanto para saber que estaremos en el cielo, pero también para decirle a los demás que ese es el encargo que sí tenemos que estar haciendo, que Él es el Señor. Cuando nos dice que oremos, que pongamos nuestras peticiones delante de Él, Él dice, y Él pondrá, dice que a nuestros corazones guardará y a nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
tenemos tanto la dificultad o el problema que les decía al principio, o en este caso, Señor, que Bodia se arregle, que Cindy que primero diga, y está ese conflicto. Están estas dos peticiones de oración: Señor, ayúdame en mi problema, o ayuda a que se solucione el conflicto. Y cuando ponemos esto con acción de gracias, reconociendo su señorío y que queremos obedecer su palabra, Él dice que nos cambia, que guarda nuestros corazones y pensamientos para que estemos pensando en Cristo. No es huir de la realidad, no es escapar del conflicto y escondernos aquí para que sí amar a Dios y no a los hermanos o a los que tenemos, con los que tenemos conflicto. No, hermanos, es primero: Señor, ¿qué dices en tu palabra? Señor, me dices que me arregle con las personas. Dios, dame fuerza. Y allí podemos estar. Es donde digo que primero hemos de estar con el Señor, leyendo, escuchando y obedeciendo su palabra, porque Él es nuestro Señor. Dame fuerza, Señor, para poder acudir ahí y sí hacer estas cosas para tu gloria. Entonces dice el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, lo amable, todo lo que sea bueno, piensen en esto. ¿Y quién más? ¿De quién más está hablando, hermanos? Sino de nuestro mismo Señor Jesucristo, de nuestro mismo Dios. Y aún en todas las cosas que pasan en la vida, si hemos de tener un regocijo por algún evento bueno, hemos de darle gracias a Dios. Si está pasando algo difícil, hay que acudir a Dios para que nos auxilie, que nos ayude, y así estar siempre confiando en el Señor. Hay un hermano, John Piper, que escribe de una manera sublime acerca de el Señor, y voy a decir parte de sus palabras cuando quiere hacer notar la supremacía de Cristo. Y él pide, y muchos de sus escritos tratan de ver con este tema que estamos tratando precisamente hoy. Hay que conocer la supremacía de su divinidad, que es igual a Dios el Padre. Tenemos que conocer el resplandor de su gloria y la imagen misma de su naturaleza. La supremacía de su eternidad, que explota tu mente con el hecho inconmensurable que Jesús nunca tuvo un inicio. Él siempre ha existido. La realidad absoluta con la que debemos compararnos. Entendamos la supremacía de su eternidad. Mientras todo el universo, incluyendo este edificio, tu cuerpo, todas las galaxias, esta tierra, son frágiles, son inciertas, como cosas que pasan en comparación con la trascendencia de Jesucristo. Debemos de conocer la supremacía de su inmutabilidad, con virtudes que nunca cambian, con un carácter, con decisiones eternas, ayer, hoy y siempre. Conozcamos la supremacía de su inmutabilidad, de su conocimiento, que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforos y que toda la información en el internet parezca un almanaque de los años 40. Así es, que la física cuántica y todo lo que Stephen Hawking alguna vez soñó parezca un curso de primer año de primaria. Debemos conocer la supremacía del conocimiento de nuestro Señor. Debemos de conocer la supremacía de su sabiduría, que nunca ha sido confundida por problema alguno, ni puede ser enseñada por nada ni nadie en el universo. Debemos conocer la supremacía de su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, dijo el Señor. Su autoridad no ha cambiado. Él tiene toda la autoridad. Cambia el curso de los años y los tiempos. Él quita a los reyes y pone reyes. Él hace según su voluntad. No hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué hiciste? Debemos conocer la supremacía
de su providencia, sin la cual ningún pajarillo de toda la enorme selva amazónica ha caído a tierra alguna vez, y sin la cual ningún cabello se vuelve blanco o negro. Debemos de conocer la providencia de Jesús, debemos conocer la supremacía de su palabra que sustenta el universo con la palabra de su poder. Todas las galaxias, moléculas, átomos y partículas subatómicas con las que nadie ha soñado aún, allí donde nadie ha mirado todavía, ahí debemos de conocer la supremacía de su poder. Al caminar sobre el agua, limpiar leprosos, levantar paralíticos, abrir los ojos a los ciegos, abrir oídos a los sordos, al calmar tempestades, el que ha levantado a los muertos y al que le dijo a Lázaro: ven fuera, para vencer la muerte. Nos basta, no tendríamos tiempo para hablar cada cosa maravillosa de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no vamos juntos a buscarle, a conocerle más? Y les aseguro que esto que de repente pareciera, hay que buscar a Dios en vez de mi problema, es algo maravilloso en lo cual encontramos el deleite y la verdadera fuerza para ahora sí regresar y hacer todas las cosas para gloria de Dios. Bendito Dios, gracias porque tu palabra está escrita para todo aquel que la quiera oír. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que mueve los corazones con esta primera y gran verdad necesaria: Cristo es el Señor y quiere ser el Señor de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.